Feliz día, continuando con las unidades de la asignatura. Ahora vamos a ver lo que son las escalas de medición, datos, universo y muestra. Las escalas de medición es la manera como clasificamos o cuantificamos las variables. Recordemos que en el video pasado hablamos de las variables cualitativas, que son todas aquellas variables que representan categorías o cualidades, y las variables cuantitativas, que son las variables numéricas, que se dividen en dos. Tenemos las cuantitativas continuas, que son aquellos valores numéricos que aceptan decimales. Por ejemplo, el peso, si una persona pesa 50,80 kilogramos, esa es una variable continua. Tenemos las discontinuas o discretas, que es lo mismo, que son aquellos valores numéricos que están representados por números enteros nada más. Por ejemplo, número de hijos o número de estudiantes presentes en un aula, como las opciones son 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Solamente aceptan números enteros. No puedo decir que tengo 2,5 estudiantes en el aula. Por lo tanto, es una variable discontinua. Al ya tener esta parte clara, ahora sí vamos con las escalas de medición. Si hablamos de la variable cualitativa, solamente tenemos dos opciones, que son la escala nominal y la escala ordinal. En el caso de la escala nominal, son todas aquellas categorías que no tienen un orden, es decir, es indiferente a quien yo coloque primero. Por ejemplo, sexo, nosotros sabemos que es una variable cualitativa. Es indiferente si yo coloco a femenino primero o masculino primero. Como no es necesario seguir una jerarquía, por eso es una escala nominal. ¿Qué ocurre con la ordinal? Ordinal suena a orden. ¿Por qué? Porque representa eso, representa una jerarquía específica que siempre va de menor a mayor y yo lo necesito respetar. Por ejemplo, el año académico de los estudiantes. El año va de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Yo al momento de hacer una tabla no puedo colocar tercer año primero o quinto año primero para luego poner segundo año, luego para poner tercer año. No. Si estoy hablando de los años académicos, yo tengo que respetar el orden. Estamos hablando entonces de una variable cualitativa que la tengo que representar primer año, segundo año, tercer año y así sucesivamente. Cuando la variable tengo que respetar esa jerarquía, estamos hablando de una variable ordinal. En el caso de las cuantitativas, ellas se dividen en dos. Está la escala de intervalo y la escala de razón. Grábense de esta manera para que se les haga más sencillo, porque ¿qué pasa? En intervalo la definición realmente y en forma resumida es que el cero es arbitrario y no indica una ausencia. Eso parece más un trabalengua. Las opciones de las variables que presentan un intervalo es temperatura, latitud y altitud. Y realmente nosotros en salud, la única variable que representa este tipo de escala es temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, si hablamos en que en un país tienen 0 grados Celsius o están a -8 grados, eso no quiere decir que en ese país no tiene temperatura, sino que esa es la temperatura que ellos presentan. Por lo tanto, cuando hablamos de las variables cuantitativas, la única escala que representa intervalo es temperatura. Todas las demás escalas, o mejor dicho, todas las demás variables que yo sé que es cuantitativa corresponden a la escala de razón, porque en el caso de la escala de razón se dice que el cero si es absoluto y me representa una ausencia de la variable. Por ejemplo, vamos con el peso.
El peso, un paciente tiene 62,8 kilogramos. Yo sé que esa variable es cuantitativa, continua, porque me acepta decimales, y correspondería a una escala de razón, porque como no estoy hablando de temperatura, yo ya sé que no es intervalo, por descarte, la otra escala que queda es razón. No crucen las escalas entre variables, es decir, yo no puedo decir que una variable es cualitativa con escala de razón o es cualitativa con escala de intervalo. La cualitativa solamente tiene dos escalas, que es ordinal y nominal. Y en el caso de la cuantitativa también tiene dos escalas nada más, que es de intervalo y de razón. Recordemos que dato es toda representación numérica de un atributo o una variable que estemos estudiando. Entonces, los tipos de datos se dividen en tres. Tenemos distribución de frecuencia cuando en la tabla solamente estamos representando una sola variable. Tenemos las variables de asociación, como su nombre lo indica, es cuando estamos cruzando dos o más variables, es decir, estamos realizando una asociación entre ellas. Y tenemos las variables de serie cronológica que están representadas a lo largo del tiempo, es decir, meses, días o años. Cuando hablamos, es muy parecida a una distribución de frecuencia, pero vuelvo y repito, si estamos hablando en duración en el tiempo, entonces en este caso es una serie cronológica. Vamos con unos ejemplos para que lo vean de manera más práctica. Veamos esta tabla. En esta tabla yo estoy representando el estrato social grafar, que es el estrato socioeconómico. Para llegar a esta conclusión, se le realizaron unas preguntas a los pacientes, se les saca una ponderación y de acuerdo a su resultado, eso se clasifica en estrato 1, 2, 3, 4 y 5. Como podemos ver en esta tabla, yo tengo una única variable. Ojo, no se confundan con esa n minúscula. Eso es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es el total de los pacientes que tengo en cada una de esas categorías. Por ejemplo, en el estrato de grafar 1 tengo nada más 2 pacientes. En el estrato 3 tengo 23 pacientes y en total yo tengo 88 pacientes. La frecuencia absoluta se representa con una n minúscula o con una f minúscula. Si lo ven en una literatura de una forma u otra, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, si yo les pregunto qué tipo de dato es, como tengo una sola variable, ustedes ya saben que es distribución de frecuencia. Si le pregunto de qué tipo es la variable, entonces el estrato social, yo sé que es una variable cualitativa porque no me representa número, está representado por los valores de la escala. Y si les pregunto ahora cuál es la escala de esa variable, recordemos que la cualitativa se divide en dos: nominal, que no tiene un orden, y ordinal, que tengo que respetar la jerarquía. En este caso es ordinal porque yo no puedo presentar en la tabla primero el estrato 5, luego el estrato 1, que le sigue el estrato 3 y luego el estrato 2. Necesito respetar el orden. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vean ahora esta tabla de asociación. Aquí estoy cruzando el sexo con la escala de depresión que va de no depresivo, leve, moderado y grave. Si vemos en la tabla, a diferencia del anterior que solamente estaba el estrato de grafar una variable, aquí tengo sexo y la escala de depresión, es decir, dos variables. Por eso esto es un dato de asociación. Si se le presenta en esta tabla, ustedes ya saben que el tipo de dato, vuelvo y repito, es asociación. Ahora, ¿qué variables tengo en la tabla? Yo ya sé que sexo es una categoría, sexo es cualitativa. Como es indiferente a quién pongo primero, si femenino o masculino, sé que es una cualitativa de escala nominal. ¿Qué ocurre con la escala de depresión? Como lo visualizamos, esta
representado por un orden no depresivo, le sigue leve, luego moderado y luego grave. Este tipo de escala, la escala de depresión, es una variable cualitativa porque me representa categorías. ¿Y cuál es su escala? En este caso es ordinal. Y la última es de serie cronológica. Como visualizan, realmente la de serie cronológica y distribución de frecuencias son muy parecidas y a veces ustedes la tienden a confundir. Recuerden que la definición dice que está representada por el tiempo. En este caso yo les estoy colocando los años. Año 2022, 2023, 2024 y estoy contando el número de suicidios. En el año 2022 hubo 173. En el año 2023 subió a 358. Y luego en el año 2024 subió a 262. Como estoy hablando a lo largo de los años, en este caso, en estos 3 años, esa es una tabla que está representada por una serie cronológica. De esa manera es la diferencia visual entre los tres tipos de datos. Es necesario aclarar que cuando realizamos una investigación debemos determinar cuáles van a ser las personas que vamos a tomar para dar respuesta a nuestra problemática. Universo o población es exactamente lo mismo, todo va a depender de la bibliografía con la que estén investigando, pero se refiere a todas las personas que me conforman esa población, mientras que en el caso de la muestra es una pequeña porción. Por decir algo, voy a realizar una investigación de pacientes diabéticos y la población total son 1000 pacientes, pero yo no puedo trabajar 1000 pacientes porque el trabajo se me va a hacer muy complicado y muy costoso. Por lo tanto, voy a trabajar con una muestra que serán 400 pacientes. Ese es un ejemplo práctico para que vean la diferencia entre población y muestra. Cuando hablamos de muestra hay dos tipos, están las probabilísticas y no probabilísticas. Las probabilísticas es que todas las personas de mi población tienen la misma probabilidad de formar parte de mi muestra. Vamos a explicar estas primero. Si yo ya sé que voy a trabajar con una muestra y voy a trabajar de forma probabilística dependiendo del muestreo, es decir, la forma como voy a seleccionar a esos participantes se subdividen. Tenemos muestreo simple, siguiendo el ejemplo pasado. 1000 pacientes diabéticos, voy a trabajar nada más con 400 pacientes. Si no especifico más nada, quiere decir que fue un azar simple, de forma aleatoria. De esos 1000 escogí 400 pacientes. Eso es muestreo simple. El muestreo sistemático es algo parecido al anterior, solamente que aquí tengo que aplicar esta fórmula. K es igual a N mayúscula, que es total de pacientes, en este caso me refiero a la población, entre N. Vamos a hacer el cálculo que mi población es 1000, mis pacientes diabéticos, y yo quiero 200 pacientes, que serían mi muestra. Entonces, 1000 entre 200 me da 5. Para este tipo de muestreo tengo que tener a los pacientes en un listado. ¿Qué hago con ese número 5? El paciente que tiene el número 5 entra a mi muestra. Luego continúo con esa secuencia. Sería ahora el paciente número 10 entra a mi muestra. El paciente número 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente hasta que yo logre completar mis 200 pacientes siguiendo esa secuencia de 5 en 5 porque fue el cálculo que obtuve. Está el muestreo estratificado, es cuando mi población está dividida por grupos, que es como dicen en la literatura, estrato. En el caso del muestreo estratificado, de cada grupo, si vemos la imagen, aquí tengo 3 estratos. Si
yo quiero buscar 300 pacientes para que sean mi muestra, yo tengo que sacar de cada grupo la misma cantidad de pacientes, es decir, del estrato 1 recojo 100 pacientes, del estrato 2 100 pacientes y del estrato 3 otros 100 pacientes para completar mi muestra de 300 pacientes. En el caso del muestreo conglomerado es algo similar porque, como podemos ver, tengo a mi población que está dividida por grupos. Sin embargo, a diferencia del pasado, aquí yo dejo grupos por fuera. Si vemos esta imagen, aquí tengo 6 grupos o 6 estratos, pero solamente estoy recolectando la información de 3 estratos. Cuando yo dejo grupos por fuera, ya sea por factor tiempo, factor económico, factor distancia para llegar hasta cierto lugar para recoger la muestra. En este caso hablamos entonces de un muestreo conglomerado. Está el muestreo mixto, que es lo mismo que muestreo combinado. Este tipo de muestreo es un muestreo un poquito más complejo, ya que está mezclando varias técnicas. Pueden ser a partir de 2, 3 o todas las técnicas. Por ejemplo, tengo una población total de 1 millón de personas, pero lo tengo dividido por estrato. Es decir, estrato A, región norte, región centro, región sur. Y aquí estoy hablando de una de las técnicas. Pero si ahora me voy a los municipios, ciudades o pueblos, ya estoy trabajando por un conglomerado porque estoy trabajando por algo particular. Y si le mezclo un muestreo simple de forma aleatoria de los hogares o un muestreo sistemático, porque aplico la fórmula, ya aquí estoy mezclando más de una técnica. Este tipo de muestreo es eso, combinar varias. Como podemos ver, mi población era 1 millón de personas, pero mi muestra final la está representando 2.500 individuos. Y las no probabilísticas, recuerden que las muestras se dividen en 2 grupos, probabilística y no probabilística. En este caso se basa en unos criterios de selección que ya está estableciendo el investigador previamente antes de recoger la muestra. Él ya está diciendo los pacientes tienen que tener tales características para que formen parte de mi muestra. Aquí ya no es por un azar. No todas las personas que están en mi población tienen probabilidad de estar en mi estudio. Tiene que tener esas características que lo establece un juicio de experto o en este caso el investigador para que formen parte de mi muestra. Y para concluir, los dejo con este pensamiento. El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideren un trabajo extraordinario. Y el único camino para lograrlo es amando lo que hacen. Si no lo han descubierto aún, sigan intentando. No se conformen. Muchas gracias por su atención.